Entonces, la primera tarea es un mapa mental. Ajá. Yo no les mandé ningún link para que buscaran, para explicarles cómo se hace un mapa mental, porque uno da por descontado que la gente sabe eso, pero sin embargo, tú te metes en Google y colocas allí, de todos modos, yo les voy a colgar hoy, al terminar la clase, un link para que vayan allí y con ese link van a conseguir una cuestión que se llama Comba, que están todos los pasos sencillísimos para hacer un mapa mental. Y hay como 20 ejemplos. Entonces, eso se los mando esta misma mañana al terminar la actividad. Okay. Para que entonces simplemente hagan clic allí y listo, pues. ¿Me entiendes? Sí, entonces, y en la unidad 2, tal como habíamos conversado, aparece, les mandé a hacer un cuadro comparativo donde van a comparar todos los modelos de economía, desde el modelo primitivo hasta el modelo socialista. Es decir, ahí hay más o menos 5 modelos. Y hay unas estructuras económicas que se han venido desarrollando y que van a hacer el cuadro. Por ejemplo, en la parte superior pueden escribir los 5 modelos estos que les estoy hablando, que si el primitivo, que si el esclavista y el otro. Y luego, en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo vertical, entonces colocan las formas de economía que aparecen también allí aparecen en uno de los materiales, que son la economía normativa, la economía positiva y la economía descriptiva. Entonces se trata de establecer una relación entre cada uno de estos digamos, las comunidades, la comunidad primitiva, la comunidad esclavista, la comunidad feudal, el capitalismo, y yo le incorporé el socialismo con la división de la economía. Entonces, allí van a encontrar el material de apoyo también para eso, y entonces se trata de hacer más o menos un cuadro comparativo. Entonces, ubicar. Por ejemplo, la primitiva. Bueno, ¿a qué tipo de economía pertenece? Y así, y explicar eso. Pero todo ese material está ahí, el material de apoyo. Ok. Entonces, bueno, mejor todavía, mucho mejor todavía. El material está allí. Incluso allí les coloqué un material que tiene que ver con la economía venezolana, particularmente. Estamos hablando de varios procesos de desarrollo económico, de política económica, pero hay un documento muy interesante, digo yo, que tiene que ver con la economía venezolana, y hay una explicación, incluso hay una secuencia que se presenta allí como hecho histórico, como proceso histórico más bien sería, de cómo se vino desarrollando el tema del petróleo desde la aparición del petróleo en el Táchira. Ajá. Y la extracción del primer barril, y a partir de allí, cómo se fue dando todo ese proceso, los niveles de producción que teníamos para el momento, y luego cómo se configura, porque eso es eso se constituyó en la esencia, digamos, la raíz fundamental para la configuración de Petróleos de Venezuela. Posteriormente. Y cómo nace la empresa petrolera en Venezuela, y la importancia de este proceso de producción, de extracción, de búsqueda,
del petróleo en el desarrollo económico del país. Nosotros bien sabemos que Venezuela, antes de la aparición del petróleo, era un país eminentemente agrícola. Sí, señor. Eminentemente agrícola y pecuario, pero que aquí además pues había el proceso de extracción, pero no, eso no estaba, y cuando digo extracción me refiero a la cuestión minera, pero eso no estaba desarrollado ni en niveles elevados. La economía estaba centrada en ese proceso de lo que se producía por el sector agropecuario. Entonces, era una Venezuela que incluso estaba considerada como una Venezuela rural. Una Venezuela rural que el desarrollo estaba básicamente en el campo. Desde allí venía digamos, el empuje para el desarrollo económico del país. Sin embargo, a partir de la aparición del petróleo, comienzan a generarse ciertas situaciones, ciertos cambios, ciertas nuevas visiones, porque obviamente se comienza a desarrollar nuevas fuentes de trabajo, nuevas fuentes de empleo, y eso va generando como consecuencia elementos que van cambiando la manera de, digamos, la forma en que se sustenta el país su desarrollo económico, sin que esto deje de ser un elemento que a su vez incida en el desarrollo productivo del campo. Porque si tú tienes mayores ingresos, mayor poder adquisitivo, vas a tener mayor posibilidad de comprar, de adquirir los productos y necesitas que los productos existan. Hasta ese momento nosotros veníamos teniendo más o menos un proceso de equilibrio, porque la producción era importante. Y como dicen los economistas que saben de esto, un país tiene que producir al menos el 75% de lo que consume para tener más o menos un proceso de equilibrio. Ya a partir de allí, cuando ya tú dejas de producir lo que consumes, entonces tienes que generar, sustituir eso por importaciones. Y cuando tú comienzas a traer el producto desde afuera, entonces ya ese producto está restándole a lo interno fuentes de empleo. Tú vas a tener la satisfacción del producto, pero estás dejando que haya, o sea, estás incentivando el que no haya empleo en el campo. Que además la gente migra del campo a la ciudad y eso ha generado todo un contexto que bien pudiéramos analizar y generar una discusión interesante en torno a eso una vez que revisen el material que les coloqué allí. Pero lo importante de todo esto es que nosotros llegamos a tener en Venezuela una posición privilegiada en materia o en relación con la explotación petrolera, porque fuimos el primer país donde se organiza una empresa por nacionales. Y luego éramos un país que al ingresar a la OPEP ya teníamos nosotros una experiencia en materia petrolera bien interesante y que el país se ocupó de formar a la gente para el sector petrolero, porque de eso se ocupó la nación. Sí, toda la gente que se fue, que se ha ido, que se fue por la razón que fuese, porque lo sacaron, porque se quiso ir, por la razón que haya sido, todo eso, esa gente fue formada en su mayoría por el Estado venezolano. O sea, el Estado hizo una inversión y eso también es un elemento que garantiza la sustentabilidad en términos de desarrollo, porque para eso
es importante que que la gente que nosotros requerimos la formemos y la tengamos allí. Por Colombia, por ejemplo, que tiene también un desarrollo petrolero que hasta hace poco no era muy significativo comparativamente con el desarrollo de Venezuela, de un momento a otro comenzó un repunte, pero ese repunte obedeció a que tuvo la posibilidad de emplear una serie de técnicos, ingenieros de todo tipo, provenientes de Venezuela, producto de la salida de ese poco de esa cantidad de técnicos que fueron sacados de petróleos de Venezuela, producto del paro petrolero. Y no solo Colombia, Trinidad y Tobago, allá los Emiratos Árabes, todas esas empresas petroleras de Dubái, el Medio Oriente. Entonces, es muy bueno cuando tú recibes un talento humano formado, en el cual tú no has invertido, ¿me entiendes? Pero vas a hacer uso de ese talento, mientras que Venezuela formó a su gente, la formó. Entonces, claro, ahora tenemos una gran dificultad, porque la empresa petrolera que fue, digamos, el bastión para el soporte económico del país, ya empezó en un proceso de declive que todos ya conocemos, producto de elementos como la corrupción, porque ahí hubo una corrupción tremenda en la gestión de Rafael Ramírez, sobre todo, que fue grave y que todavía estamos pagando las consecuencias de eso. Bueno, después de estar produciendo cerca de 3.200, 3.500 barriles de petróleo por día, llegamos a producir 700 barriles. Eso generó una baja en los ingresos del país, pero además en las balanzas de pago. Nosotros tenemos una situación todavía de deuda externa que no hemos resuelto, deuda pública externa que está sin resolver. Y a eso pues también tenemos que sumarle, aunque mucha gente dice que no, pero eso es una cosa que hay que considerar. Tenemos que sumarle el tema de las sanciones, porque las sanciones inicialmente eran sanciones a personas, pero después cuando tú sancionas a las instituciones, ¿me entiendes? Sancionas al país, ya eso comienza a generar un problema que llevamos todos en los hombros. Y eso pues hay que reconocer que también las sanciones han hecho lo suyo para la situación de deterioro económico del país. Así es. Nosotros, después de ser un país petrolero, donde el combustible lo teníamos y íbamos a surtir prácticamente una gasolina a precios regalados, porque eso, pues, todos sabíamos que ese no era el precio real. Bueno, ahora nos tocó pagar precios internacionales, pero además nos tocó sufrir la ausencia de la gasolina, porque dicho sea de paso, primero bajamos la producción, eso tiene un impacto en la economía, pero además que bajamos la producción, y no solamente la gasolina, sino todos sus derivados, los derivados. Por ejemplo, tenemos la gasolina, tenemos lo que lo que pasa es que yo en mi mente tengo el ACPM, ¿no? Que eso es, sí, pero eso es el otro combustible que usan los tractores y El gasoil. el gasoil, en Colombia se llama ACPM. Sí. El gasoil, que aquí el gasoil también era prácticamente regalado. Tú llegabas con tu camioneta, tu camión echaba eso y prácticamente no pagabas nada. Ahorita parece ser que va a subir el precio a $0.50. Pero el tema es que la ausencia de estos combustibles ha generado un problema gravísimo en el país, porque aquí todo se mueve con el combustible.
la producción agrícola y pecuaria del país necesita el gasoil. Para mover los tractores, para mover las rastras, para mover las cosechadoras, para mover los camiones. Todo eso se mueve. Para generar luz. Para generar energía, correcto. Todo eso se mueve, energía eléctrica. Todo eso se mueve por esa vía. Entonces, hay una situación que si tú no puedes traer, primero tienes baja en la producción. Segundo, no puedes comprar petróleo fuera del país porque te bloquean eso. Tercero, no puedes traer insumos aditivos para producir la gasolina. Y todos esos elementos, entonces, una cosa lleva a la otra. Ahorita, aquí se presentó, y todos pues hemos vivido, los que estamos acá y los que están fuera pues lo saben, una situación muy drástica en torno al tema transporte. Porque el tema transporte no es solamente el tema del transporte urbano, sino el tema del transporte interurbano, que eso también generó situaciones a lo que se sumó el tema de la pandemia, y que la pandemia, algunos la ven como una oportunidad para mejorar cosas. Yo realmente, para mí la pandemia es la pandemia. O sea, una situación de deterioro de salud, que si no nos cuidamos, nosotros pues vamos a tener dificultades. Lo que ocurre es que tenemos que revisar, o sea, lo que sí creo es que a partir de allí es momento de hacer algunas revisiones en torno a cómo nosotros podemos mejorar las cosas. Ejemplo, cómo hacer para que el producto del campo llegue a la ciudad sin que haya alteraciones en el trayecto de los costos, para que esto no incida en el consumidor final. Te explico. Tú sales con un camión de hortalizas, verduras y frutas de Táchira. Pero para que ese camión llegue a Caracas debe pasar entre 30 y 40 alcabalas. Ese producto cuando sale de allá viene con un precio ya establecido. Pero cuando llega ya ese precio no va a ser, porque las 30, 40 alcabalas, cada una pidió lo suyo. ¿Me entiendes? Entonces, esa situación genera una distorsión en la economía. Pero total, una distorsión total. Entonces, un producto que inicialmente, cuando lo montaron en el camión, lo subieron al camión, estaba previsto que ese producto iba a costar, ejemplo, 1,000 bolívares, o a decir ahorita con la moneda actual, vamos a llamarlo así, vamos a hacerlo con la moneda actual, un bolívar. Cuando ese producto llega aquí al consumidor final, te va a costar 3 bolívares. Es decir, subió un 200% el valor que iba a costar. ¿Por qué? Porque el productor, que ya de por sí viene aporreado, golpeado, cuando llega al sitio donde debe distribuir al consumidor final el producto, pues él dice, yo no voy a perder. Además del costo del combustible, porque el combustible lo está consiguiendo, permítaseme la expresión, bachaqueado, porque no se consigue en las estaciones de servicio. Entonces, los que sí lo hacen, lo revenden a unos precios. Entonces, todo eso ha generado un problema grave en la economía del país. Que todos esperamos, y ojalá así sea, todos esperamos, porque se ha venido dando se ha venido percibiendo un proceso leve de recuperación. Ya se ven más productos agropecuarios en los mercados, en los supermercados, en los mercados, ya se ven más productos. Algunos han ido bajando el precio en términos de que comparativamente como estaban. Pero todos sabemos que estamos en un proceso electoral.
y que los procesos electorales siempre generan unos signos de bonanza, y que pues si esto se mantiene por lo menos durante el mes de diciembre, el tema de la dinámica que se ha venido desarrollando en relación con los precios de los productos y sobre todo con la presencia de los productos, porque es que el otro tema es que si no hay el producto, sabemos también que la escasez genera altos costos. Ahora, cuando hay el producto, o sea, cuando es elemental que a mayor oferta, pues la demanda también es interesante, pero grave es cuando tú demandas un producto y el producto no lo hay. O sea, la oferta es poca. Entonces, el producto sube de precio exorbitantemente. Pero si en el mercado hay bastante producto, es decir, hay oferta, y el pueblo demanda el producto, entonces eso va a permitir que haya cierto equilibrio en materia de precio. Entonces, yo creo que es interesante revisar ese material para hacer el análisis comparativo, porque allí vamos a poder ver con claridad, por ejemplo, el modelo capitalista, que es el modelo en el cual nosotros hemos venido nadando desde hace mucho tiempo. Y particularmente en Venezuela, hay dos modelos enfrentados, que son el modelo socialista con ese modelo capitalista que estaba enraizado. Es interesante poder ver con detalles, pues, cada uno de esos modelos, analizar lo que nosotros hemos arrastrado del modelo primitivo, porque todavía tenemos visos de eso, así como de los otros modelos. Entonces, es interesante poder hacer un cuadro comparativo sin tantas complicaciones, pero que sí podamos establecer la relación que existe entre cada uno de ellos. El otro elemento que es interesante que conversemos es lo relacionado con las fuentes de ingreso. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en Venezuela y en la mayoría de los países, uno de las fuentes fuertes de ingreso está en función de los tributos. Y por esa razón, nosotros tenemos una institución en Venezuela que es el CENIAP, institución que es la responsable de recabar lo que el ciudadano debe cumplir con, digamos, el pago de los impuestos derivados de las rentas que obtuvo durante el año. Eso pasa en todos los países. Una de las fuentes de ingresos de Venezuela es esa. El tema de los tributos. Esa es una de las grandes fuertes fuentes de ingresos. La otra situación, pues, es los ingresos petroleros, pero ya sabemos que por los ingresos petroleros nosotros más bien ahorita estamos en situación de deudas, y llegamos a un punto que aquí Venezuela, después de ser uno de los países con más refinerías, llegamos prácticamente a tener las refinerías paradas. Ahorita se ha logrado arrancar la refinería El Palito, y creo que en las refinerías que están en Falcón también están trabajando, y ya eso, pues, contribuye de alguna manera a que
por lo menos resolvamos el tema de el tema interno del combustible, que en cierta forma, resolviendo el tema interno del combustible, eso ayudaría como motor fundamental a que despegue nuevamente o con más fuerza la producción agropecuaria y el resto de los sectores productivos del país. Eduardo, ¿algún comentario? Doctor, muchos comentarios. Yo particularmente, viví yo la época de cuando unos primos de nosotros, primos hermanos, Carmen se casó con Perucho y él estaba estudiando aquí, ingeniería petrolera, lo que se daba en ese momento ahí. Estoy hablando de más o menos del año 1978, 79. Y ellos fueron formados, sobre todo Perucho, fue formado en eso y él llegó a ser uno de el principal gerente de mantenimiento de toda la planta allí en el Judibana. Ok. Y todo eso también, hay que decirlo, muchas veces pararon después él estudió allá, creo que fue 4 o 5 años allá, y él se vino para acá, y bueno, como él fue, hubieron muchos, pero no hay que echarle la culpa tampoco a Chávez de que él trató de empezar el Gran Mariscal de Ayacucho y no lo pudo continuar, sino que también, como ya se había generado tanta mano de obra calificada, ¿verdad? Pues simplemente pareciera, eso yo lo he venido hablando con mi hermano, y yo le pareciera que ellos también enterraron toda esa cosa y no volvieron a dar ese tipo de ayudas, de material humano que se iba a volver acá y iba a implantar todas las cosas, iba a mejorar muchísimas cosas, pero lamentándolo mucho, pues no fue así. Entonces, ¿por qué? Porque se tenía que pagar todo en dólares. Bueno, todas las circunstancias que siempre han dicho los políticos, que eso cuesta muchísimo, que eso está, pero lo real del caso era que nosotros teníamos un material humano extraordinario, supra extraordinario, en casi todas y cada una de las cosas de que necesitábamos en esos tiempos del país, en 1978, 80, 85. Y eso fue lo que nos generó. E inclusive, yo me acuerdo que cuando dijeron en la CAN TV, ¿sí? Eso fue en el año 1995, 96, que iba el Internet, cuando nosotros queríamos, bueno, ni por un mal pensamiento que nosotros tuviésemos internet, y llegó la CAN TV, dejó de ser un ente público, un ente privado, y empezó a generar, y también muchísima gente se unió a esas cosas calificadas y se empezaron a hacer todas las cosas de bien, de bien. Y eso ayudó mucho Chávez a partir del año 2003 con las famosas computadoras. Yo todavía tengo una por ahí, todavía me está funcionando. Pero así como todo se fue formando en una corrupción, en una cosa sin fin, que no dice, no, pero hasta aquí ya va a durar la corrupción. No. Y también nosotros podríamos pagar, los venezolanos podríamos pagar muchísimo impuesto, pero la capacidad vertiginosa de la devaluación no pueden. Yo creo que ellos se sientan a decir, yo voy a construir una casa, entonces cuando ya tienen todo el aparataje burocrático, lo único que hay que hacer, se alcanzó fue para levantar 3 columnas y más nada. Entonces, en un país
como usted bien lo decía, doctor, que todo se va de una manera supra extraordinaria. Mi mamá en estos días que la llamé, me dijo, mijo, yo no voy a hacer hallacas. Mamá, ¿y usted por qué no va a hacer hallacas? No, porque el cochino está, pero por las nubes. Y yo no me voy a poner a gastar plata en eso, ¿qué tal? Yo prefiero hacer otras cosas. Y le digo, bueno, mamita, lo que usted quiera. Y eso, yo sé que eso, mi mamá era una persona que duraba 3, 4 días haciendo hallacas. Y invitaba gente y para allá y para acá. Y unos tomaban ron, otros tomaban whisky, otros tomaban agua, otros tomaban vino. Y era una cosa muy bonita. Y ahora con la pandemia, tú no puedes hacer eso. A menos que tengas un certificado, una cosa. ¿Ves? Entonces, hay muchísimas cosas que simplemente la gente, por tratar de proteger el dinero, o poco o mucho que se tenga, bien sean pesos, bolívares o euros, pues ellos necesitan estar aumentando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo te aumento, si yo le aumento a usted, doctor, entonces usted lo va a vender al otro, entonces usted lo vende más caro, el otro lo vende más caro, el otro lo vende más caro. Y así no es, así realmente no es. Yo me acuerdo porque yo en los primeros años de Chávez, a mí me encomendaron la zona sur del lago para que había muchos créditos, créditos dados. Entonces, el, el Fides, el famoso Fides, necesitaba saber con fotos, con todo, y a mí me encomendaron recorrer como 50 empresas. Doctor, casi el 80%, casi el 80% se tragaron la plata. Se la volvieron nada. Compraron camionetas, mientras tenían que mandar a hacer tanques para transportar la leche. Todas esas cosas. Nada de eso, nada, nada, nada de eso. Yo y mi esposa hicimos un informe y se lo entregamos lo enviamos a Caracas, a Fides, que eso no era posible, que porque ese era el primo hermano del cuñado de la mamá, esto, que deje eso así, que ese bicho no va, que usted póngale que hay un 75% de que todos los ingresos que ellos obtuvieron, pues lo van a seguir. Yo simplemente le dije, mire, ahí está este informe. Si usted quiere que usted haga un informe, que yo haga otro informe, dígame cómo hacerlo. Usted lo lleva me lo manda por un email y listo. Y yo se lo firmo, pero primero lo firma usted. Entonces el tipo se puso, no, pero es que tú eres el responsable. Yo soy responsable de decir la verdad. Yo no soy responsable de decir mentiras. Porque cuando alguien llegue allá y por pura casualidad me van a decir que yo soy un mentiroso, que yo soy un ladrón, que soy un burocrático, ¿qué tal? Entonces no es así. ¿Por qué? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba, eso fue en el año 2003, 2004, yo me acuerdo que yo visité una compañía de gas en toda la cabecera del lago de Maracaibo. Mire, doctor, ese señor invirtió todo su dinero, todo el dinero y pidió yo, y se puso a hacer bombonas de gas y bombonas de gas y bombonas de gas. Mire, eso daba, bueno, a mí me dio mucha alegría ver que un hombre pa'lante, o sea, el tipo iba pa'lante, tenía sus defectos, por supuesto, era más desordenado que un ataque de indios con las finanzas, pero todo tenía de todo y estaba haciendo esas bombonas. Yo le decía, hijo, señor, ¿por qué no hace el favor
y mire, hágalo así, hágalo así, hágalo así. No, 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 usted déjeme hacerlo como yo quiero porque me lo dejó mi papá y a mi papá se lo dejó el abuelo y tal. Pero el hombre seguía trabajando y tenía material y todas las facturas sí las tenía de las compras, pero de los ingresos que él estaba percibiendo no tenía prácticamente nada y tenía problemas con el CENIA en ese momento. Bueno, que en ese momento el CENIA era que yo jugaba bowling con gente del CENIA y esa gente era elitesca, bueno, muchísimo. O sea, de ellos, mientras uno se tomaba un ron, una cerveza por ahí, ¿sabes? Ellos pedían una botella de whisky y etiqueta negra. O sea, cuando una persona que trabajaba en el CENIA, eso era un sinónimo de una persona honesta, de una persona que no sé, bueno, que bien vestido, todo. Y decía, concha, no, mire, llegó Juan Carlos. Pues Juan Carlito, venga para acá. Pues chamo, ¿cómo está la vaina? Vamos a jugar. ¿Cómo está el trabajo? Coño, está recho, mire. Y uno, porque mi esposa es contadora, Xiomara siempre me decía, dile que cuál es el cociente de no sé qué cosa ahí para, para, para nosotros poder calcularlo bien. Y todas esas cosas, que si yo se los puedo enviar, que si yo y todo eso funcionaba, porque las consultas no eran para meterse en un sitio oscuro y hacer negocio. No, la consulta era, mire, venga para acá, mire, esto se hace así, esto tú lo puedes quitar, esto lo defiendes con esto, tal, y funcionaba. Pero ya cuando empezó la gente a ver de que ya venía entrando del Mamora y todo eso, pues simplemente se volvió una corrupción. Y lamentándolo, pero lamentándolo mucho. Todos esos esfuerzos que se hicieron desde, desde, desde que se descubrió en la petrólea que había petróleo, pues se han venido abajo. Simplemente las malas administraciones no supieron cómo canalizar todos esos dineros, dónde invertirlos, que primeramente hay que invertir en la gente para que la gente tenga un concepto de que si yo vivo en un rancho y yo me voy para la casa, para una casa rural, yo quiero una casa rural, porque ese es el norte de uno poder vivir bien, de uno poder tener un tanque de agua, de uno poder tener una letrina, o sea, en, 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 en esas vastas haciendas y todas esas cosas. Pero lamentándolo mucho no fue así. Y yo me acuerdo que mi mamá peleaba mucho con las personas de los supermercados porque a nosotros todos los plátanos y los cambures y todo eso iban a Costa Rica, a República Dominicana, se iban a Estados Unidos, y los que eran medianamente pequeñitos y todo, eso eran los que nos mandaban a nosotros para acá, para Venezuela, que tampoco debía de ser así. Aquí usted ve una cantidad, yo he visto una cantidad de unos plátanos, pero extraordinariamente hermosos, bellos y todo, pero no saben a lo que saben los plátanos de Venezuela. Bueno, porque uno está acostumbrado al sabor y a todas esas cosas. Pero una mala administración, desde cualquier punto de vista, y aunque en los años 1990, cuando se montó Caldera y todo, a pesar de todas las cosas, pues simplemente aquí entró muchísimos concesionarios de carros. O sea, los vínculos con otros países para que vinieran y estuvieran aquí los carros, bueno, en Venezuela los carros, pues era muy bueno. Yo me compré una camioneta en ese momento, en el año 2005, y yo era un contratista. Y para mí fue muy fácil pagarla, extraordinariamente fácil.
Y sobre todo cuando en el año 2007 llegó Chávez y le tumbó los primeros ceros. Y a mi casa también. Y con eso, yo me debía 25 millones de, de bolívares en el año 2004. Y ya para el año 2007 estaba debiendo 250.000. Sí, sí. Entonces, ¿cómo haces tú así tú tengas muchísimo dinero, cómo haces? Eso es como cuando uno tiene un hijo malcriado. No, no, tome, vaya. No, 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 que chocó. No, no, tome, yo le pago. No, que mató a aquel. Bueno, yo le pago por esto. Eso no es así. Eso no es así. Nosotros tenemos que ser responsables y somos responsables de todas las cosas que nos han venido aconteciendo. Entonces, pues, simplemente, mi doctor, que toda fuente de ingreso que genera el mismo gobierno, pues no nos alcanza, no nos va a Correcto, alcanzar. ¿Por correcto. qué? Por ese mismo proceso de devaluación tan gigantesco que tenemos. Y yo no sé, ese Goliat, no sé quién lo vaya a matar, pero de que alguien lo tiene que sacar, lo tenemos que sacar, por decir algo bíblico. Entonces, Mira, Eduardo, dime, mi fí- doctor. sí, interesante. Fíjate lo siguiente. Nosotros tenemos eh, y veníamos hablando de la gente formada a través de Fundayacucho. Ajá, Ahorita Fundayacucho está retomando obviamente, para ese momento, la mayoría de nuestra gente se iba a formar a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra. La diferencia es que ahora se van a formar, entre otros países, a China, perfecto. ¿ves? A Japón, a Rusia. Es decir, cambiaron los contextos, pero se está formando la gente y se está reactivando. Fundayacucho está reactivándose ahorita, pero poderosamente. Amén, ojalá Dios quiera. De hecho, fíjate que mucha de la gente que se fue cuando el satélite, nosotros tenemos una cantidad de gente formada en esa área que mucha gente desconoce. Y tenemos gente trabajando aquí en el país, expertos en esa área, muchachos jóvenes, muy jóvenes, que se formaron en China, que se formaron en Rusia, que se formaron en Irán incluso, que se han formado en Turquía, porque esos son los países de la nueva relación que ha desarrollado Venezuela a partir de su modelo político y su modelo económico. El, el, el tema de la inversión, lo que pasa es que hay inversión que no se ve. Aquí nosotros pedimos más inversión para desarrollar digamos, el tema empresarial, que es el tema que sostiene el proceso económico. Pero hay una inversión que es la inversión social, que es muy fundamental, porque, por ejemplo, si tú no inviertes en educación, invertir en educación, mucha gente lo ha tomado como el signo de inversión en educación, es la inversión en la planta física, por ejemplo. Uh-huh. Obviamente, nosotros sabemos que la inversión también tiene que ser en formación del docente, en pago adecuado al docente. Sabemos que los docentes no tienen el sueldo que deberían tener, como cualquier funcionario en Venezuela, por las mismas circunstancias que hemos venido atravesando. Pero, por ejemplo, aquí se ha hecho una inversión en dotar a los niños con las canaimas. Uh-huh. Hacías mención a las computadoras. Aquí a los niños se les dio las canaimas de manera gratuita. Y a mí me parece eso un elemento extraordinario para la formación de nuestros niños. Con el tema de la pandemia, bueno, y a los universitarios se les dotó de tablet a los estudiantes. Pero con el tema de la pandemia,
El gobierno dotó a todos los profesores universitarios que laboran en las universidades públicas, a todos, este año, desde el año pasado y este año, con una tablet. A todos a todos. Qué bien. A todos. De hecho, así, de este tipo de tablet, a todos. O sea, cada docente recibió su tablet. Porque, obviamente, se iba a desarrollar el tema de la universidad en casa, y uno de los grandes problemas que teníamos era que los docentes no tenían equipo. Bueno, no tienen equipo, ahí tiene su tablet, pues. Bueno, claro, viene ahora el tema de la conectividad. Ajá. Nosotros sabemos que por el mismo deterioro de las instituciones, por eso que tú explicabas, entonces CanTV, que era una empresa líder, que era una empresa en crecimiento, empujante, llegó a un momento que se fue a un declive que ahora está otra vez resurgiendo. Porque aquí hay un proceso, de reconfiguración, vamos a decirlo así, de las organizaciones. Entonces nosotros pasamos por una situación muy crítica que ahora se está tratando de levantar. Entonces, cuando yo hablo de la inversión social, justamente nada más por decirte algo relacionado con la educación, te digo eso, inversión social. Yo les he explicado a ustedes que la vez pasada, que aquí en Venezuela, la gente que nunca pagó seguro social cobra la pensión del seguro igual que los que pagamos seguro social durante toda la vida. ¿Me entiendes? Y eso es un proceso que al comienzo pues uno como que lo vio mal, pero cuando pasa el tiempo y tú lo analizas, tú dices, oye, bueno, entonces te venía explicando, hay un tema y es la calidad de servicio, justamente. La calidad de servicio va en sintonía con el proceso de desarrollo económico. Nosotros, fíjate que ahorita mismo, en esto de la calidad de servicio, ahorita mismo ese apagón que tuve, que me dejó fuera un momento, pues tiene que ver justamente con la calidad del servicio eléctrico que estamos recibiendo, porque Venezuela en eso está presentando muchísimos problemas. Y eso tiene a su vez una incidencia en los procesos de desarrollo económico. Porque si tú tienes una pequeña empresa que el producto que tú generas se mueve con energía o necesita energía eléctrica, mejor dicho, para desarrollarlo, tú tienes que contar con que vas a tener la prestación de un servicio eléctrico de calidad. Igual pasa con los estudiantes. Nosotros tenemos un proceso de educación en línea y para eso necesitamos que haya conectividad. Y para que haya conectividad tiene que haber un servicio eléctrico de calidad. Y así sucesivamente. Entonces, muchas veces el servicio eléctrico es bueno, pero resulta que el servicio que te presta o los prestadores de servicio de Internet no son buenos. Entonces, se requiere todo un proceso de prestación de servicios adecuados para que podamos tener equilibrio en eso. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la actividad económica, esta actividad económica, nosotros la actividad económica deberíamos definirla como aquellas acciones o procesos que lleva a cabo una persona o las organizaciones. La actividad económica es el procedimiento que implica la producción e intercambio de servicios. ¿Para qué se da esto? Para satisfacer las necesidades del consumidor y conseguir a partir de allí una renta por ello. Entonces, obviamente, nosotros tenemos a nosotros se nos presta un servicio de energía eléctrica por el cual debemos pagar. O sea, pagamos un servicio, pero yo quiero un servicio de calidad.
igual yo pago el servicio de CanTV, que es una empresa del Estado. Pero que por ser empresa del Estado no se debe cobrar. No, al contrario, hay que pagar el servicio. Pero para que ese servicio, o sea, yo pago ese servicio para tener un servicio de calidad, porque a su vez eso me va a generar o va a incidir en mi proceso de desarrollo económico, intelectual, porque a través de eso yo puedo tener acceso a Internet y puedo desarrollarme en muchas cosas. Y entonces eso es interesante. Por eso es que toda actividad económica, su fin es producir beneficio, bienestar en toda actividad económica. Por eso se ha dicho que hay actividades que corresponden a los estados, hay actividades que corresponden a las personas o a las organizaciones. Ahora, en términos de las relaciones que se deben desarrollar con respecto a una política económica, pues el Estado tiene incidencia porque las normas que van a regir todos esos procesos. Entonces, desde el Estado nosotros recibimos eso. Ustedes tienen allí un documento que yo les coloqué que se llama Actividad Económica. Ese documento pues tiene algunos elementos y allí se habla de los 3 agentes fundamentales que intervienen en cualquier actividad económica. Y esos agentes son las empresas y el Estado. ¿Por qué decimos que las familias, las empresas y el Estado? Primero, el Estado asume la situación macro en términos de generar las políticas para el desarrollo económico del país. Ese proceso de generar todo el marco normativo que sirve de base a cualquier proceso de desarrollo económico es lo que nos va a decir son las relaciones entre la familia, las organizaciones y el Estado. O entre usted como persona que decide convertirse en un ente productivo. Usted quiere montar una empresa de elaboración de zapatos, pero es usted solo. Bueno, yo tengo mi emprendimiento, lo llaman ahora, de producción de zapatos. Pero en la medida que eso crece, o sea, en la medida que más clientes, o sea, su emprendimiento va creciendo y eso le va a generar que usted tiene que incorporar a otras personas, familiares o no. Y el incorporar a esas otras personas va a tener como consecuencia que ahí va a haber una relación de trabajo, una relación laboral. Y esas relaciones laborales deben regirse por la ley del trabajo, que ahí está expresado cómo son los elementos o cuáles son los elementos que se deben considerar en una relación laboral. Entonces allí está el tema del salario, que es otro elemento fundamental dentro del proceso de desarrollo económico. Está el tema del salario, está el tema del horario de trabajo, está el tema de las condiciones de trabajo, que todo eso constituye las relaciones laborales. Pero para usted que empezó solito, ya usted tiene dos personas más, ya con usted son 3 y así sucesivamente. El negocio va creciendo, van creciendo los ingresos para usted, pero también van creciendo las responsabilidades, porque existe una responsabilidad suya como dueño de la empresa para con los trabajadores. Y eso no es usted quien va a decidir cómo es que va a ser, sino que eso hay un ordenamiento jurídico que establece cómo son esos procesos de relaciones. ¿Ve? Entonces, de allí la importancia que tiene que nosotros revisemos todo lo que tiene que ver
con la actividad económica. Por otra parte, dentro del contexto de la actividad económica, se consiguen tres grandes grupos de actividades, que son las economías primarias o las actividades económicas primarias, las actividades económicas secundarias y las actividades económicas terciarias. En ese proceso de actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, es importante también revisarlos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos actividades económicas que se basan en los procesos de extracción. A eso corresponden las actividades primarias. Por ejemplo, la explotación petrolera, la explotación minera, todo lo que tiene que ver con ese proceso de extracción. Ya en las actividades secundarias, la actividad económica secundaria, está el proceso de transformación de materia prima. O sea, esa materia prima que se obtiene de las actividades económicas primarias, las vamos a transformar en bienes. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos las empresas básicas de Guayana. Extraen la bauxita, que luego se transforma en aluminio. Es decir, extraemos la materia prima, de esa materia prima se transforma, la transformamos en aluminio, pero en aluminio, digamos, a nivel industrial, y luego ese aluminio se transforma en bienes. En bienes. Luego tenemos el sector terciario de la economía, que es el sector de servicios. Allí pudiéramos nosotros considerar, por ejemplo, el transporte. Bueno, esa materia prima que se transformó en aluminio y en otros elementos, entonces eso hay que trasladarlo a otros espacios, a otros sitios, a los mercados, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí viene el tema de servicio. Pero el transporte, estamos hablando de transporte de carga allí, pero también está el transporte urbano, extraurbano, todo ese tipo de transporte. Eso es servicios. Entonces, en un país, los tres sectores que acabamos de mencionar tienen que estar relacionados. El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Porque si no, hay un desbalance en ese proceso y eso afecta al desarrollo económico del país. Entonces, es importante que nosotros consideremos en esa discusión que más adelante vamos a tener. Pues yo estoy pensando en que abramos un foro, pero es que no he podido, no se han incorporado los otros participantes y para poder entonces precisar lo del foro, porque bien vale la pena que discutamos estos aspectos desde la perspectiva de cada uno. Entonces, en ese sentido, fíjate que, Eduardo, yo creo que la actividad económica tiene que ser vista como uno de los factores o como el factor fundamental de desarrollo para los países, en particular este país, porque nosotros tenemos un sistema que aquí se tomó mucho auge cuando la crisis hace 4 o 5 años que hubo la escasez bárbara de productos de primera necesidad, sobre todo para los productos alimenticios, que fue la cultura, se creó la cultura del bachaqueo. Aquí ya había la buhonería, digamos, como economía informal, que ya era bastante, y que básicamente los miembros o quienes practican la economía informal básicamente no les generan no generan ingresos al país producto de los impuestos, porque básicamente no pagan impuestos. Pero aquí se generó un fenómeno de
que yo, o sea, yo particularmente lo llamé de canibalismo, Sí. porque fue como que, bueno, yo voy a embromar a mi mismo compañero o vecino del barrio, de la comunidad, porque me voy al supermercado, compro una paca de harina, a la unidad, por ejemplo, a 2 bolívares, y entonces vengo y la vendo aquí en 4 bolívares. Y como no hay, y la gente tiene que hacer unas colas, o tenía que hacer unas colas hasta de 4 o 5 horas, mediodía, para comprar una paca de harina, y a veces era por número de cédula, terminal de la cédula. Entonces, bueno, era más cómodo para la gente ir y conseguirla ya donde el bachaquero, que la iba a conseguir al doble del precio, pero la tenía allí al instante. Eso generó una cultura que desde la perspectiva de desarrollo económico para nada favorece al país, para nada. Porque primero no le está generando ningún tipo de ingreso sostenible al país en términos de impuestos. Segundo, está generando una cultura especulativa con respecto a los productos, y eso es gravísimo. Pero además está incentivando el acaparamiento. Entonces llegó a haber gente aquí, personas aquí, que compraban, no sé cómo harían, pero compraban, conseguían acumular un poco de mercancía, y luego entonces contrataban a personas para la práctica del bachaquerismo. Entonces también allí viene el tema del esclavismo y la explotación, porque como tú necesitas trabajar, yo te doy trabajo para que vendas mis productos, y de repente te pago mejor que el salario mínimo. Entonces tú quedas satisfecho porque ganas más que la gente que se gana el salario mínimo, pero está siendo parte de la cadena de explotación con respecto a los precios de los productos de primera necesidad. Entonces, bueno, esa situación la vivimos, ojalá más nunca vuelva, pero sí es importante que eso nos sirva, a nosotros tiene que servirnos de lección, porque además también a esa situación muchos políticos le sacaron provecho. O sea, se aprovecharon de la circunstancia de la gente para sacarle provecho a una situación e incentivar también, dicho sea de paso, ese proceso de bachaquerismo. Eso fue grave. Venezuela pasó una situación bien difícil en esos tiempos, que de verdad, ojalá más nunca vuelvan. Ojalá Dios quiera. Ojalá más nunca vuelvan. Lo No, escucho. doctor, e inclusive yo soy abogado, y hasta el año, a febrero del año 2020 estuve haciendo las cosas necesarias, pues, para que estuvieran de una forma legal todos los procesos de las empresas, y bueno, Ajá. y me acuerdo que eso fue en el año como el 2018, en un registro de San Cristóbal, para no señalar a nadie, Sí, 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 sí. a mí un amigo, voy allí al registro, y sí, entonces no había nadie en el front, y me dice, yo lo veo salir, y digo yo, épale, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás trabajando aquí? Me dice, sí, chamo, yo estoy trabajando aquí. Le digo, pero ¿por qué? En aquel entonces, que era el año 2018, yo me acuerdo que al registro yo siempre veía que llegaban camiones, ¿sí? Y llevaban, descargaban
aceite, queso, harina y todo. Y yo le pregunté a él en ese momento, oye, vale, ¿y qué es esto? No, chamo, mire que yo me tocó que ponerme a trabajar aquí porque aquí me da mercado. Aquí me asegura mi mercado. Y entonces yo llegaba y le decía, pero ¿tú por qué no lo compras? Coño, Eduardo, porque por muchas circunstancias, aquí me pagan mi sueldo, me dan a mí la cesta básica. Aquí, como usted ha venido por acá muchas veces, pues, y sí, uno los veía, bombonas de gas entrando al registro, Imagínate, ¿sabes? cosas. Y, y a uno, pues uno se lo recargaba también al cliente. No, mire que, por favor, tráiganos 50 panes españoles y cónchale, y trata de traernos eh, los termados de café y tal, cónchale, para que ellos se despierten. Mira, y todo, y eso funcionaba. Eso Claro. a ellos les funcionaba. Y yo me retrotraía 10, 12 años atrás, que uno ya entraba a una notaría y uno decía, yo quiero habilitar este documento, por favor, ¿quién me lo revisa? Y eso, o sea, salían 3 o 4, venga, yo lo reviso, venga, rapidísimo. Mire, no, que yo tengo que irme antes de mediodía. En media hora ya está listo. Vamos a mandarlo porque el notario está en tal lado, que lo firmen y lo devuelvan. Era tan extraordinario y ganaban bien. O sea, los excedentes de dinero eran repartidos a final de mes entre todos los empleados. Por supuesto, el notario o el registrador era el que se llevaba casi un 40-45%. Y la gente tenía plata y tenía dinero y tenían buenos carros y tenían todo, porque trabajaban y le ayudaban a uno. No, mire, doctor, que esto hay que hacerlo así, así. Usted no trajo un pendrive. Sí, aquí está mi pendrive, mire, corríjamelo, imprímamelo y listo. Todo todo eso era, Pero eso también se presta para el tema de la corrupción, Eduardo. no, pues sí, pues claro que, pero en un porcentaje muy pequeño. ¿Por qué? Porque le solucionaban a la gente. Yo en los últimos años, en el año 2019, porque le puse una coma, porque Ajá. no le puse C.A. Entonces no, estoy para atrás. Entonces usted tiene que volver a hacer y tiene que volver a hacer y tiene que volver a hacer. No, que ahorita estoy ocupado, no, que ahorita me llama el registro, no, que mi hija se enfermó y me voy en carrera. Pero usted le mostraba un billete de 20,000 pesos y esa mujer se quedaba ahí. ¿Por qué? Porque Claro. tenía necesidad. Entonces, yo me acuerdo que yo compré una camioneta también en el año 2003 y la vendí para poder hacerme de mi casa. Entonces, ah, eso fue en un momentico, no, yo no duré ni 20 minutos haciendo esas cosas. Y eso, este, y la confesión de mi amigo, de Juan Carlos, que Ajá. él estaba asegurando que él podía llevar aceite, lo que llamamos mercado seco, arroz, lentejas, caraota, todas esas cosas, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo registrador decía, no, es que no les alcanza el dinero para ellos comer. Claro. Entonces, sí, y si nos vamos ¿cómo se llama? A la Constitución dice que un salario mínimo tiene que estar representado para todas las cosas de la familia, que son diversión, No, pago no, de escuela, claro, claro. todo. Sabemos que ahí tenemos deficiencias y eso ha venido decayendo en el tiempo, obviamente, porque nosotros tuvimos una situación económica pujante. Yo recuerdo que todavía en el 2009 uno disfrutaba de $1 a 2.30.
Sí. ¿entiendes? $1 a 2.30. Y tenías los cupos que había asignado el gobierno, pero también hicimos mal uso de eso, porque ese es otro tema, ¿no? Yo recuerdo, Eduardo, que uno iba a Cúcuta y conseguía a la gente raspando la tarjeta, es decir, ¿a qué llamaban raspar? Vendiendo malamente por mucho menos de su valor el cupo de los dólares. ¿Me entiendes? O sea, tú tenías un cupo, ejemplo, de $2.000 y entonces la gente iba y vendía eso por mucho menos, le daban $1.500 en Colombia y venían contentísimos. Coño, ajá, hicimos una gran vaina, pues. Entonces, Sí. entonces nos fregamos porque nos quedamos sin el chivo y sin el mecate, ¿me entiendes? Así fue. Yo, doctor, lo que yo hice por 3 años, con $5.000, después con 3.000 y después con 2.000, era ir y comprarle a mi familia la ropa que ellos querían, Perfecto. todas esas cositas, un juego de caucho para la camioneta y esto y aquello. Y eso era porque yo también, yo tenía una hermana, no, que yo me voy a raspar, pero Sí, sí, sí. Yo eso lo critiqué muchísimo, ¿no? Porque yo, increíble. yo nunca pude entender cómo es que llegamos a ese proceso de deterioro. Entonces nosotros nos quejamos de nuestra suerte y resulta que pues, somos constructores del destino que tenemos. En Así cierto, es. ¿sí? Bueno, Eduardo, lo invito entonces a que revise con detenimiento allí las dos unidades que están montadas allí, las dos tareas que tenemos pendientes, y ya esta semana aparecerán las otras dos. Ok, Eh, con mucho gusto. cualquier duda por ahí, por la plataforma, hay un espacio para que usted me pueda escribir si tiene alguna duda y yo le respondo inmediatamente. Sí, señor, con mucho gusto. Con mucho ¿Alguna? gusto. Qué placer hablar de todas estas cosas con usted, mi doctor. No, igualmente, Eduardo. Bueno, que tenga un feliz fin de semana, pues.